Bien, pasamos a la siguiente charla. Se encuentra Fernando Espinosa, o F. Espinosa, creo que debe ser Fernando, del Centro de Salud de Aguaitía, Ucayali. No, no se encuentra. F. Espinosa, del Centro de Salud Aguaitía de Ucayali. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, Fernando, ¿no? Sí, Fernando ¿se escucha? Espinosa. ¿Se escucha? Sí, Correcto. ahora sí lo escuchamos. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí, Correcto. Comparto. perfecto. Entonces vamos a presentar, puede ir poniendo su presentación mientras lo voy presentando. A continuación tenemos la charla de Fernando Espinosa del Centro de Salud de Aguaitía, Ucayali, Perú, que va a hablar sobre las contribuciones en la determinación de casos probables de COVID-19 en establecimientos de salud del primer nivel de atención. Bien, pantalla Perfecto, completa, por Fernando. favor. Sí, Ya, correcto. perfecto. Puede empezar, gracias. Ya. Voy a resumir, voy a minimizar. Ya está la presentación. Sí, ya puede empezar, ya se ve todo. Ya, el tiempo es 15 minutos, ¿correcto? Sí, por favor, 15 minutos. Ya. Muy bien. Ya. Buenas tardes con todos, ante todos. Ya está la presentación. Como ustedes ya mencionaron, el presente tema se refiere a las contribuciones en la determinación de casos probables de COVID en establecimiento de primer nivel de atención. Los autores son F. Espinosa, ¿ya? Entonces vamos directamente por el tiempo. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué se habla? Se ha hablado de, por ejemplo, de esta pandemia del COVID-19, el cual ha ejercido un aumento de presión sobre el sistema de salud, con un entorno de recursos limitados, con la gestión hospitalaria, la incidencia de falsos negativos, escasez de pruebas, retraso en el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Esto hace de vital importancia un diagnóstico oportuno de casos probables de COVID mediante exámenes clínicos, exámenes auxiliares de laboratorio en el primer nivel de atención. Como ustedes saben, el primer nivel de atención es la puerta de entrada a toda la población, tanto que involucra a la persona, a la familia y a la comunidad. Nosotros siendo una puerta de entrada, de acuerdo a la complejidad en este caso, de los casos que se presenten, nosotros hacemos la referencia a establecimientos de mayor complejidad, que pueden ser hospitales, pero somos el tamizaje o puerta de entrada a todo el sistema de salud, más de acuerdo a la guía clínica del dengue, un gráfico de la guía clínica del dengue, del diagnóstico del dengue, nos muestra ciertos parámetros que se encuentran. Ven los cambios que se producen, ¿no? En el transcurso de la enfermedad, desde el primer día de la enfermedad. Esto es para dengue. Entonces, esto nos ha servido como modelo para nosotros poder interpretar o analizar los casos que presentamos en nuestra zona. Y nuestra propuesta viene a ser IgG y IgM, ¿no? Que principalmente tienen una alta sensibilidad a partir del séptimo al 12º día, ¿no? A partir prácticamente de la segunda semana, pero comparado con las pruebas moleculares, nos encontramos aún recién en inicio de síntomas, porque las pruebas moleculares son más específicas y pueden detectar los casos de COVID antes de inicio de síntomas. Entonces, esta curva, esta línea lo que nos indica es el inicio de los síntomas y nuestra propuesta va en los primeros días para poder determinar estos casos probables. ¿Cuál es la importancia en este caso? En este caso, la importancia de esto radica en que nosotros nos encontramos en una zona rural, ¿no? Y la identificación oportuna de casos probables es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la muestra y tenemos que enviar a un laboratorio referencial, obteniendo las respuestas inclusive de 3 a 5 días. Estos días que hay de ventana son los que provocan muchas veces complicaciones en los pacientes, más aún si no podemos identificar a tiempo cuáles eran los casos, ¿no? Ahora, hablando directamente del trabajo, podemos decir que es un trabajo de tipo retrospectivo, observacional, analítico y transversal. Transversal porque tiene un corte, ¿no? Como más adelante vamos a ver, que involucra de marzo a junio, ¿no? Se hizo un muestreo aleatorio simple de las historias clínicas de emergencia y los exámenes auxiliares de laboratorio. Y se tomaron los datos del año 2019, antes de la pandemia, 2020, la primera ola, y 2021, la segunda ola, viendo por casos confirmados de COVID mediante pruebas inmunológicas, como ya le había mencionado, que es lo que contaban los establecimientos de primer nivel de atención en la primera ola, y con pruebas antígenos que posteriormente
los establecimientos de salud contaron ya en la segunda ola, ¿no? En los datos a tomar en las historias clínicas tenemos que tomar el triaje tanto como la edad, el sexo, la temperatura, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. A ver, disculpen, no se puede ver. Ya, y saturación de oxígeno. Ahora, los valores analíticos que se tomaron del laboratorio fueron hematocrito, leucocito, plaquetas, linfocitos, neutrófilos y el coeficiente de neutrófilos linfocitos. El análisis estadístico que se realizó fue un análisis estadístico donde se resume en función a su media y desviación estándar, con un análisis de varianza multifactorial, porque tuvimos como factores que ejercían tanto la pandemia en el 2020 y 2021, cómo ejercía la pandemia su influencia, y también en función al sexo. Por eso es un análisis multifactorial, y la comparación de medias múltiples usando rangos estadísticos, ¿no? Mediante el paquete de StatGraphic 19.0, ¿no? Para la sensibilidad, especificidad e índice de Youden se realizó usando el paquete estadístico de Excel, y se determinó un área bajo la curva usando el otro paquete estadístico Stata 15.0. Las consideraciones éticas que se tomaron fueron la confidencialidad de los pacientes. Para ello, todos los datos recogidos se anonimizaron, ¿no? Eliminando todos los datos de identificación del paciente, como nombre, apellido, número de documento de identidad, número de historia clínica. Bueno, yendo directamente al punto. Los resultados que se presentaron. Recuerdan que les había hablado que habíamos tomado datos de marzo a junio del año 2019, 2020 y 2021. Recalco acá, el año 2019 el Perú, y más aún nuestra provincia que es Padre Abad y nuestro centro de salud, igual a la localidad de Padre Abad, no presentó casos probables ni de SARS-CoV-2 ni de SARS, ¿no? Que se presentaron en el 2003. Epidemiológicamente no hubo ningún caso reportado. Por tanto, no existe el virus circulando en nuestra zona. ¿Y cuáles fueron las atenciones que se dieron de síntomas y de signos y síntomas en emergencia? Tuvimos que, en primer lugar, las atenciones principalmente en emergencia durante el año 2019 fueron el dolor abdominal, ¿no? Con un 10%, tenemos policontusos, cefalea, vómitos, dislipidemia, faringitis, fiebre, cefalea, malestar general, síndrome febril y otros, ¿no? Que ya tienen, que se agrupan en este grupo de 57%. Pero vemos que los principales que teníamos, dolor abdominal, policontusos, cefalea y faringitis, ¿no? Bueno, esto ya normalmente las atenciones que se daban en los establecimientos de salud. Pero ¿qué pasó? Ya en el año 2020 hubo un cambio, ¿no? Y las atenciones cambiaron principalmente en emergencia, fueron en este caso los estados febriles, ¿no? Pero no solamente fiebre, sino esto fue acompañado con escalofríos, cefalea, tos, diarrea, dolor de espalda y malestar general. Seguidamente de la tos, dificultad respiratoria, fiebre, malestar general, escalofríos, sangrado vaginal y contracciones, dolor de garganta, malestar general, dificultad respiratoria, debilidad, dolor de espalda, edema en los miembros inferiores, malestar general, dificultad para respirar, diarrea y malestar general. Pero, ¿cuál es la importancia? Normalmente todos los artículos se refiere solamente a un parámetro, ¿no? Ustedes, por ejemplo, dicen fiebre, tos, sangrado, dolor de garganta, y no es así, porque es un conjunto de signos y síntomas que presenta el paciente, y lo que nosotros agrupamos como primera palabra es lo que el médico tomó en la anamnesis, pero en sí es un conjunto de signos y síntomas que el paciente presenta, por tanto que deben ser tomados en cuenta, ¿no? Porque muchas veces, como acá menciona, hay fiebre, tos, sangrado, pero otro viene por dolor de garganta, dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, para la primera ola ya tenemos en claro que la mayor incidencia, la mayor frecuencia fue la fiebre. Para el año 2021 ha habido una rotación o un cambio de la sintomatología presentada para la segunda ola. Y ya no está la fiebre en primer lugar, sino ya es si tiene o no tiene fiebre, ¿no? Y adicionalmente lo que nosotros usábamos era la saturación de oxígeno. Pero como vemos en la segunda ola hubo un cambio. Y los principales casos que se presentaron fueron la tos, malestar general, dolor de garganta, cefalea, congestión nasal, seguido de cefalea, dolor muscular, malestar general. Entonces uno podría decir que no tiene fiebre, por tanto, no era un caso probable de COVID. Y no era tan cierto. Como vemos, ha habido un cambio, una rotación. No, ha habido un cambio, una rotación en las manifestaciones clínicas de los pacientes, que es importante tener en cuenta. Todos estos son los casos o los signos y síntomas que se han presentado en los pacientes. Por tanto, es de vital importancia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, ahora, Sí. yendo a los datos de historia clínica de emergencia. Para los datos de historia clínica de emergencia, esto me está tapando un poco ya, pero bueno, vamos a moverlo por acá, por favor, donde no nos puede interrumpir un poco. O se puede minimizar acá, ocultar el video. No, no puedo ocultar. Ya, vamos. Los datos de historia clínica de emergencia. En función a la edad, vimos que en el año 2019 la media de atención era de 36.40, ¿sí?
Para el año 2020 este cambió a 46.70 y para el año 2021 cambió a 46.90 con sus respectivas. Está fallando el audio. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, correcto. Continúe, por favor. Ya, entonces, ahora vemos, por ejemplo, que la edad media en el año 2019 fue de 36.40, para la primera ola fue de 46.70 y para la segunda ola fue de 46.90. Entonces vemos que la media de edad de atención a emergencia se elevó, hubo un cambio, ¿no? Aunque estadísticamente no hemos evaluado esto, pero se nota claramente el cambio, ¿no? ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos cambios en la edad? Si lo comparamos a nivel internacional, por ejemplo, en la primera ola, los casos que se presentaron en New York, la media de atención fue de 61.5, comparados a los nuestros que de 46.7 fueron mucho mayores. En el caso de Wuhan, por ejemplo, la edad promedio fue de 56, muy mayor o superior al nuestro. Y en el caso de Lima fue de 58.7. Entonces, esto supera la media de edad de pacientes que se atendieron en emergencia. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente se debe a un sistema de salud, al acceso al sistema de salud. En nuestra provincia, los establecimientos de salud que presenta toda nuestra provincia no existe ningún hospital. Todos son establecimientos de primer nivel de atención, de tipo 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, con 21 establecimientos de salud. Y ya si hablamos de 1.1, estamos hablando de postas. Entonces, el primero, el acceso al sistema de salud. ¿Aló? ¿Confirma? Sí, se escucha. Ya, entonces era el acceso al sistema de salud. Era el acceso al sistema de salud. Ahora, veamos, la calidad de vida de la población. Aquí en la región Ucayali, como le digo, nosotros ocupamos primer puesto, pero en primer puesto creo que de lo malo. Tenemos en este caso la anemia, según el MIDIS del año 2019, un 53.7%. Hablando en castellano, más o menos en promedio, ¿no? Casi 6 niños, de cada 10 niños, 6 presentan anemia. Hablando de desnutrición crónica, 17.7, mucho mayor a la media nacional. Y si vemos el acceso al sistema de agua potable, solamente de 68%. Y estos datos son una acumulación tanto de los datos de zona urbana como de zona rural. Si usted se va a la zona rural, estos casos son mucho más críticos, ¿no? Para mí fue muy sorprendente en algún momento entre los años 2019 y 2020 encontrar casos, en este caso de una comunidad nativa, presentar en estos tamizajes que había por salud escolar, escuchar que había datos, por ejemplo, de que cuando le aplicaban el tamizaje de hemoglobina, de cada 10 niños, 9 presentaban anemia. Entonces, eso ya no era definitivamente ni un 53. Entonces, le digo, ha habido un cambio y todos estos factores incluyen, ¿no? En la edad media de atención que se dieron en este caso, debido a las comorbilidades que presentaba la población. Ahora, la temperatura ya sabemos que es algo característico en el COVID. No estamos dando un realce total porque ya está, o sea, a excepción de la segunda ola donde ha habido estos cambios. Ya, continuamos. Ahora, vamos, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos tratado de establecer los parámetros clínicos y laboratorios para determinación de casos probables. Para esto hemos utilizado una curva ROC, ¿no? ¿Le acuerdan que le habíamos hablado del año 2019 donde en el Perú, en nuestra provincia, yo hablo principalmente de mi provincia, no se presentó ningún caso de COVID ni de SARS? Entonces, por tanto, eran los verdaderamente negativos. No existía ninguna probabilidad de que exista algún caso positivo. Entonces, lo que hicimos, comparamos y ploteamos todos los datos de presión sistólica del año 2019 y lo ploteamos con los datos de presión sistólica del año 2020, pero de los casos confirmados, ya sea por pruebas inmunológicas o pruebas antígenos, y también lo ploteamos con los datos del año 2021 para construir esa curva ROC. ¿Qué dice la curva ROC? Esta curva ROC es un análisis estadístico que sirve para medir el performance de una prueba, ¿no? Y entre los datos que nos entrega, por ejemplo, estos datos de área bajo la curva, nos dice que de 0.9 a 1 es excelente, de 0.8 a 0.9 verdaderamente bueno, de 0.7 a 0.8 bueno, de 0.6 a 0.7 satisfactorio y de 0.5 a 0.6 no satisfactorio. Por tanto, este es un parámetro muy importante porque no servirían como una prueba determinante para armar un punto de corte, ¿no? Para determinar en este caso los casos probables de COVID. Entonces, vemos que según el análisis estadístico, un 95% de confianza, hubo una mayor diferencia significativa entre la primera ola y antes de la pandemia. Entonces ya hemos armado la curva, ahora lo que pretendemos es armar el punto de corte.
¿no? En función a la presión sistólica. Y lo que hemos hallado, por ejemplo, mire, el área bajo la curva del año 2020 fue de 0.84. Según este cuadro, es verdaderamente buena, ¿no? Para poder usar como una prueba para ser utilizada para un descarte o un diagnóstico de casos probables. Y establecemos mediante el índice de Youden un punto de corte de 110 milímetros de mercurio. Los valores normales son de 120, según la norma técnica. Pero nosotros establecemos que pacientes que presenten presiones sistólicas mayor a 110 milímetros de mercurio ya podrían incluirse dentro de casos probables de COVID, ¿no? Como ustedes pueden ver, ha habido una diferencia, ¿no? Entre el promedio de atenciones que se presentaba ante la pandemia y el cambio que se ha dado, ¿no? Post pandemia, ¿no? Esto con una sensibilidad de un 89%, una especificidad de 76%, los verdaderamente negativos, los verdaderamente positivos, ¿no? Y su Youden era de 0.67. Si lo comparamos con los datos de otros países, el caso de Wuhan, según Cayo, presentaron 125 milímetros de mercurio, estando dentro del margen de nuestros estudios. Pero ¿por qué se eleva esta presión sistólica? Una de las teorías que se involucra es que es la reducción de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina y la generación de un péptido vasodilatador de angiotensina, según Justine y Beccao, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos por el cual la presión sistólica se ha elevado. Por tanto, ya tenemos un punto de corte para poder ser discriminante. No digo, yo lo establezco como un conjunto de parámetros, no como una única prueba para poder determinar los casos probables de COVID. Entonces, más adelante ya vamos a ver estos puntos. Vamos 15 minutos, por favor. Correcto. Ahora, vemos. Sí, voy a apurarme. Esto simplemente es una imagen para determinar que existe un cambio tanto en la presión sistólica diurna como la presión sistólica nocturna. Por tanto, debemos evaluar durante 24 horas la presión sistólica para evaluar el diferencial. En datos que no los he puesto, me he dado cuenta que esto le llaman un patrón de Dipper, ¿no? Cuando baja entre un 10 a 20%. Pero en lo que es en el caso del COVID, nos damos cuenta que en la fase nocturna no bajaban, sino esto más bien se elevaban. Por tanto, es importante mantener un monitoreo. El siguiente dato que hacemos fue de la presión diastólica, que es la presión que se ejerce cuando el corazón está en relajamiento o el llenado del corazón, ¿no? Entonces, esto principalmente también se ha elevado, ha habido un cambio y principalmente existe una mayor diferencia entre la primera ola, ¿no? Y también existe una diferencia en la segunda ola. Nosotros hemos establecido, mire, 0.83 de AUC es muy bueno. Establecemos 65 milímetros de mercurio como punto de corte para establecer mayores a 65 casos probables, menores a 65 otro tipo de enfermedad, para hacer el descarte de otro tipo de enfermedad, con una sensibilidad de 92, una especificidad de 72. Ahora, otro autor menciona que esta elevación de la presión diastólica también menciona que se debe a la fibrilación auricular asociada al COVID-19, según la señora Mónica, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos por el cual se han establecido por cuál es el motivo de la elevación. Acá dice que en el miocardio ha provocado una alteración de la relajación, por tanto, hay una alteración en el llenado. Ya. Ahora, hablamos de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también nos dimos cuenta que es un parámetro importante. Entre la primera ola en la segunda ola se ve una mayor diferencia entre la segunda ola y antes de la pandemia. Pero adicionalmente a esto, ¿qué nos dice? Adicionalmente a esto, nos dice que la frecuencia cardíaca es un buen predictor de monitoreo. Dice que la frecuencia cardíaca baja un 40% 72 horas antes que la PCR se eleve, según Frederick. Y esto es importante porque a este inicio de la elevación de la PCR se inicia la tormenta de citoquinas. 0.82 es un buen parámetro, verdaderamente bueno para usar como un parámetro diagnóstico para determinar los casos probables de COVID. Y los pacientes, comparando con otros datos, por ejemplo en Wuhan, 90 pulsaciones por minuto, estando dentro del margen que nosotros presentamos, pero hay que tener en cuenta que fueron pacientes que murieron, según Cayo. Lo importante, en la saturación de oxígeno, que fue principalmente que se usaba en los establecimientos de salud. Miren, aquí hay algo importante. El AUC solamente fue de 0.26%. ¿Qué pasaba? Había pacientes que presentaban saturaciones de 98, 96. No, no está bajando totalmente la saturación, pero no era tan importante el punto según el AUC que se ha formado. Por tanto, nosotros damos prioridad a tomar también los datos de frecuencia cardíaca, saturación sistólica y saturación diastólica. Aún así, nosotros establecimos un punto de corte de 98%, menores a 98%, ya podemos involucrarlo dentro de casos probables de COVID. En pacientes graves se ha reportado casos de 95% según Ma, en Wuhan, ¿no? El autor. Existe una mayor diferencia significativa en la primera ola, ¿correcto? Vamos ahora, concluyendo, por favor. Hablando de esto, ya hablamos de la edad. Pero esta es la edad tomada a nivel de laboratorio. Ya explicamos estas especificaciones. Vamos directamente al hematocrito. En el hematocrito también había un cambio.
Mire, según la norma técnica, los valores normales para mayores de 15 años de 3 gramos por decilitro, en caso no de hematocrito, sino de hemoglobina. ¿Pero qué es el hematocrito? Es medir la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Indirectamente, los glóbulos rojos presentan un pigmento que se llama hemoglobina. Y si existe una mayor concentración de glóbulos, por tanto, debería haber una mayor concentración de hemoglobina. Tal vez diferencia. Y por tanto, sí se comprueba estadísticamente que hay una diferencia, ¿no? En la segunda ola, con respecto al grupo de pacientes sin pandemia, y en los pacientes femeninos y masculinos. Pero ¿qué es lo importante? Se eleva el hematocrito, correcto. ¿Pero qué se eleva? Esto se eleva por la pérdida, producto de la fiebre, por un aumento de la permeabilidad, produciendo una extravasación capilar pulmonar, pérdida de líquidos. Entonces el hematocrito Parece que se fue la conexión. Parece que hemos perdido la conexión del ponente. Así es. Vamos a esperar un minuto que se vuelva a conectar. Ok. Sin ¿Aló? antes ¿Se escucha? ¿Se decirle- escucha? Sí, ¿Se correcto, escucha? correcto. Sí, pero ¿Se no escucha? se está viendo la presentación. Fernando, ¿no se ve la presentación? Ahí. ¿Se escucha? Sí se escucha, Sí, pero se no se ve escucha, la pero presentación. Ya, no se ve estamos en la la- presentación, ¿correcto? ¿Continuamos? No, no se ve la presentación. La presentación no se ve, pero se puede salir. ¿Se ve la presentación? Está cargando. ¿Aló? Ahora sí. Sí, disculpen, sino que tienen que ver Por ustedes. favor, nosotros nos vaya encontramos en una concluyendo provincia y porque se nos bastante- acabó el bastante- tiempo. Vaya concluyendo, por favor. Ya, correcto, Por favor, correcto. Ya, mire, lo importante, vamos por directamente a lo favor, importante, ¿ya? pasamos a las conclusiones, por favor, directamente para terminar y Ya, cerrar bien la directamente a las conclusiones. Vamos directamente a las conclusiones. Dentro de las conclusiones que obtuvimos, fueron que los principales síntomas que se presentaron tanto en la primera ola, que como ya hemos mencionado, era la fiebre, ¿no? Seguidamente de la tos en la primera ola, y para el año 2021 esto cambió en función a la tos, la cefalea, ¿no? Y la fiebre como tercer punto. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de importancia? Tomamos que según el área bajo la curva que presenta un área mayor a 0.7, tenemos según un informe degradante, tenemos, por ejemplo, como en primer lugar tomar a la presión sistólica, ¿no? Con un punto de corte de 110, posteriormente agrupar la presión diastólica, la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca y tomar en cuenta... Ay. Bien, dígalo usted directamente nada más, no necesitamos ver la presentación. Dios mío. Solo menciónelo. Ya, entonces, mire, lo que yo le quería presentar era que durante los parámetros que se estaban tomando era tanto la presión sistólica, diastólica, la frecuencia cardíaca, ¿no? También tenemos como parámetro tomar en cuenta, ¿ya estamos? Ya, la frecuencia cardíaca. Ya, tenemos también el hematocrito, el coeficiente de neutrófilos linfocitos y los neutrófilos. Listo, gracias. Correcto. Bien, gracias. Creo que estamos teniendo un poco de problemas de comunicación, pero creo que ya hemos concluido. No sé si hay alguna pregunta, algo puntual para cerrar esta pregunta. Una pregunta. Ya no hay algo tiempo, puntual. ya no hay tiempo para preguntas, ¿eh? Ya. Correcto, vale. Continuamos con el siguiente, o ya para